Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos dice por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios del libro de Génesis, el capítulo 15. Después de estos sucesos, Yahvé dirigió su palabra a Abraham en una visión y le dijo: No temas, Abraham, yo soy tu protector, tu recompensa será muy grande. Abraham respondió: Señor Yahvé, ¿qué me quieres dar? Soy un hombre sin hijos. Todo lo que poseo pasará a Eliezer de Damasco. Ya que no me diste descendencia, tendré por heredero a uno de mis sirvientes. Entonces le llegó una palabra de Yahvé: Tu heredero no será Eliezer, sino un hijo tuyo, nacido de tu propia carne y sangre. Yahvé lo sacó afuera y le dijo: Mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo. Yahvé le dijo: Yo soy Yahvé, que te sacó de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra en propiedad. Abraham le preguntó: Señor, ¿en qué conoceré yo que será mía? Le contestó: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una paloma y un pichón. Abraham trajo todos estos animales, los partió por mitad y puso una mitad frente a la otra. Las aves no las partió. Las aves rapaces se lanzaban sobre la carne, pero Abraham las ahuyentaba. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, Abraham cayó en un profundo sueño, y se apoderó de él un terror y una gran oscuridad. Entonces Yahvé le dijo: Debes saber desde ahora que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no es suya. Los esclavizarán y los explotarán durante 400 años. Pero yo vendré a juzgar a la nación que los ha oprimido, y después saldrán cargados de riquezas. En cuanto a ti, irás a reunirte con tus padres en paz, y serás sepultado después de una ancianidad dichosa. Tus descendientes de la 4ª generación volverán a esta tierra que no te puedo entregar ahora, pues la maldad de los amorreos todavía no ha merecido que yo se la quite. Cuando el sol ya se había puesto y estaba todo oscuro, algo como un calentador humeante y una antorcha encendida pasaron por medio de aquellos animales partidos.
Aquel día Yahvé pactó una alianza con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el torrente de Egipto hasta el gran Eufrates, el país de los kenitas, de los ceniceos y de los calmaneos, de los hititas, de los fariseos y los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los gergeseos y los jebuseos. Bien, hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. De la lectura que hemos escuchado el día de hoy, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir el día de hoy para nuestra vida, hermanos? ¿De qué nos habla la palabra del día de hoy? Hoy Dios nos habla de una palabra que a mucha gente tal vez está atemorizada. Y hoy Dios nos habla la palabra de no temas. Hoy Dios nos menciona esa palabra, no temas. Es una palabra que a mucha gente tal vez en su vida tiene temor de muchas cosas que pueden estar pasando en su vida. Y esas cosas que le están sucediendo en su vida le están causando un temor inmenso. Un temor tan grande que no lo deja vivir en paz. Por eso es que hoy Dios nos habla y nos dice claramente: no temas. No temas. No temas a nada de lo que te esté pasando. ¿Por qué nos dice Dios que no temamos, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios dice que Él es nuestro protector y defensor de nuestra vida. Por eso es que hoy nos menciona y nos dice que no temamos de las cosas que estemos pasando o de las cosas que estén pasando en este mundo. Porque hay cosas que en este mundo pasan y a la gente les da mucho temor. Y hoy Dios nos dice: tú no temas, porque yo estoy contigo y te acompaño día a día en tu caminar. Mas sabe también que yo soy tu protector, aquel que te cuida y te protege de cualquier cosa que te pueda pasar. Entonces tú no temas, porque yo voy contigo. Fíjate, qué palabras, hermanos. Qué palabras hoy Dios nos transmite a nosotros, diciéndonos que Él va con nosotros día a día, que Él nos acompaña en nuestra vida y que además Él es nuestro protector, el que nos protege y nos cuida de cualquier cosa que nos pueda pasar. Él nos dice estas palabras para que tú y yo realmente estemos tranquilos y en paz en nuestra vida y que vayamos día a día caminando con la seguridad y la confianza y la fe de que Dios realmente nos acompaña día a día en nuestro caminar. Y
que Él es nuestro protector, el que nos protege de todas las cosas que nos puedan pasar. Dios nos habla para que estemos tranquilos y no tengamos ningún temor de las cosas que nos pasen en nuestra vida, ni de las cosas que pasen en este mundo. Porque vuelvo a repetirte, tal vez hay personas que están pasando por diferentes circunstancias y que esas circunstancias que están pasando le están causando un temor enorme, y ese temor les impide el poder vivir en paz su vida. No la viven en paz por el temor que tienen de las cosas que están viviendo. Otras personas pueden estar atemorizadas por las cosas que pasan en este mundo. ¿Qué es lo que más frecuente pasa en este mundo día tras día que nos causa un gran temor y una gran angustia, hermanos? Y eso lo digo en general en todas las personas. ¿Qué es lo que pasa? En este mundo, día a día hay acontecimientos de muertes, de robos, de secuestros, de asesinatos. Día a día hay acontecimientos de esos y los oímos por todos los medios, y hasta los oímos de personas que comentan que fíjate que ya pasó tal y tal desgracia en tal lugar, que mataron a fulanito, a perenganito, o que le secuestraron a una persona y que la estafaron, o robaron a una persona, infinidad. Y esas cosas llega el momento en el que causan temor a la sociedad, temor a la humanidad. Por eso es que hoy Dios nos dice, tú no temas, porque yo estoy contigo y yo te acompaño día a día en tu caminar. Tú no temas, tú camina tranquilo y con la seguridad, la confianza y la fe que yo voy contigo día a día. Qué palabras tan hermosas. Esas palabras nos deben fortalecer para que nosotros sigamos caminando hacia la dirección y el rumbo que tenemos que llegar. ¿Cuál es? El rumbo y la dirección a la que tenemos que llegar es ante la presencia de aquel que nos formó y nos hizo y que nos está esperando con los brazos abiertos, que es nuestro Padre y Dios Yahvé, hermanos. Ese es el destino a donde tú y yo tenemos que llegar. Y por eso Dios nos dice, tú no temas. Tú camina día a día con la confianza, la seguridad y la fe de que yo voy caminando día a día contigo y que yo soy tu protector, el que te protege y te cuida de cualquier cosa mala que te pueda suceder. También hoy Dios nos narra y nos cuenta un poco de la historia que ha sucedido en el pasado, y nos cuenta del pacto que hizo con Abraham, un hombre que fue justo, un hombre que tuvo fe en Dios, y que esa fe que tuvo en Dios le ocasionó el que Dios mencione en su palabra que Abraham era su amigo. Pero dejemos que la palabra de Dios nos vaya explicando poco a poco. Primero, Dios empieza diciendo, después de estos sucesos, Yahvé dirigió su palabra a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham. Eso le dijo en aquel entonces a Abraham, un personaje que vivió en el pasado, un ser humano como tú y como yo. Pero ahora cambia esa palabra donde dice no temas, Abraham,
y mete tu nombre, hermano. No temas, Roberto. Yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. No temas, Roberto. No temas, José. No temas, Carlos. No temas, Lupita. No temas, Tere, porque yo soy tu protector. No temas de las cosas que pasan en este mundo. No temas por las circunstancias que tú estés viviendo, dice nuestro Padre y Dios Yahvé, porque yo soy tu protector. Yo soy el que camina día a día contigo, acompañándote y protegiéndote de cualquier cosa mala que te pueda pasar. Entonces no temas. Dios no quiere que tú y yo vivamos nuestra vida temerosos por lo que pasa en el mundo o por lo que estemos viviendo en nuestra vida, no. Dios quiere que tú y yo vivamos nuestra vida en paz, llenas de amor y de felicidad, y que día a día vayamos caminando con la plena seguridad, la confianza y la fe de que nuestro Padre Dios Yahvé nos va acompañando en nuestra vida, día a día, hermanos. Hay que estar plenamente confiados, seguros y teniendo la plena fe en que Dios nos acompaña día a día, hermanos. En que Dios te acompaña a ti en tu vida, hermano, día a día. En que Dios me acompaña en mi vida día a día. Y que además Él es nuestro protector, el que nos protege de cualquier mal que nos quieran hacer. Por eso dice la palabra de Dios hoy: tú no temas, porque yo estoy contigo y te acompaño día a día. O sea que eso, Dios nos está diciendo que día a día en nuestro caminar Él va con nosotros. Eso nos tiene que dar la plena seguridad de que nada malo nos puede pasar en nuestra vida, porque Dios nos protege, Dios nos cuida, para que así tú y yo podamos caminar día a día hacia ¿dónde? Hacia la presencia de Él, que es nuestro destino al que tenemos que llegar tú y yo, hermanos. El destino de nuestra vida a donde tenemos que llegar es a la presencia de nuestro Padre Dios Yahvé. Y para poder llegar a la presencia de nuestro Padre Dios Yahvé, tenemos que estar sin ningún temor de nada. Tenemos que estar tranquilos y en paz, llenos de amor y de felicidad, caminando día a día. Día a día, hermano. Sí, hermano, porque cada día que tú te levantas de tu cama es un día en el que tú empiezas a caminar, a caminar, a caminar. Y Dios hoy te dice que Él te acompaña día tras día y te va cuidando y te va protegiendo de cualquier mal que te pueda pasar. ¿Por qué? Porque Dios hoy te dice que no temas. Tú no temas de nada. Tú estate tranquilo y en paz, porque yo voy caminando contigo día a día. Hermano, esas palabras que nos fortalezcan a nosotros para que podamos estar tranquilos y en paz día a día, caminando día tras día hacia la presencia de aquel que ya nos está esperando con los brazos abiertos para abrazarnos y acogernos en su grandísimo amor, pero sobre todo en su presencia, que es nuestro Padre Dios Yahvé, hermanos. Entonces, no temas de nada de lo que pasa en este mundo. No temas por lo que estés pasando en tu vida, dice Dios, porque yo estoy contigo. Yo te acompaño día a día en tu vida.
Y sigue diciendo la palabra de mi Padre y Dios, Yahvé. Dice la palabra de Yahvé. Dice, Abraham respondió, Señor Yahvé, ¿qué me quieres dar? Soy un hombre sin hijos y todo lo que poseo pasará a Eleazar de Damasco. Ya que no me diste descendencia, tendré por heredero uno de mis sirvientes. Entonces le llegó una palabra de Yahvé. Tu heredero no será Eleazar, sino un hijo tuyo, nacido de tu propia carne y sangre. Tu heredero. ¿Por qué le comenta esto Dios a Abraham? Porque Dios hace un pacto con Abraham, donde Dios promete darle la tierra donde mana leche y miel a Abraham y a su descendencia, a la descendencia de Abraham. Pero en aquel entonces cuenta la historia que cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Abraham no tenía hijos, pero ya estaba casado con Sara, pero no tenían hijos. Entonces por eso es que Abraham le dice a Yahvé, soy un hombre sin hijos y todo lo que poseo pasará a Eleazar de Damasco. Eleazar de Damasco, ¿quién era? Era un siervo de Abraham. Y como en aquel entonces, si no había un heredero que pudiera recibir la herencia de aquella persona, entonces se convertía un heredero, un siervo de aquella persona. El siervo que fuera más querido por aquella persona recibiría la herencia o los bienes de aquel personaje. Por eso Abraham le dice a Dios que su heredero será Eleazar. Por eso le dice, soy un hombre sin hijos y todo lo que poseo pasaría a Eleazar de Damasco. Pero Yahvé que le estaba prometiendo y diciendo que le iba a dar la tierra donde mana leche y miel a un heredero de él, a un descendiente de él, nacido de su propia carne y sangre. Por eso Dios le contesta a Abraham y le dice, entonces le llegó una palabra de Yahvé, tu heredero no será Eleazar, sino un hijo tuyo nacido de tu propia carne y sangre. Tu heredero. Dios le estaba aclarando a Abraham que su heredero no iba a ser un siervo de él, que su heredero iba a ser exactamente un hijo legítimo de su propia sangre y carne. Y sigue diciendo la palabra de Yahvé. Yahvé lo sacó afuera y le dijo a Abraham, mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo. Dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios lo que le estaba prometiendo. O sea, Abraham creyó realmente en las palabras de Dios. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿tú realmente crees en las palabras de Dios que te dice o no crees? Porque si no crees, estás perdido. Pero si crees, entonces vas a ser un personaje como Abraham, que creyó en las palabras que Dios le había dicho y puso fe en Dios. Y por creer y poner fe en Dios, dice la palabra de Dios, que Abraham fue amigo de Dios. El creer Abraham a las palabras que Yahvé le decía y tener fe en él, se ganó el que Dios dijera que Abraham era amigo de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Yahvé le dijo, yo soy Yahvé el que te sacó de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra en propiedad. Yo soy Yahvé.
yo soy tu Dios. Soy aquel que te sacó del Ur de los Caldeos, del país donde tú te encontrabas, y te hice venir a esta tierra, la cual, dice la palabra de Dios, entregaré esa tierra en tu propiedad. Dios le estaba prometiendo darle la tierra en su propiedad. Era el pacto que estaba haciendo con Abraham, que le iba a entregar esa tierra en su propiedad. Y el pacto también decía que Abraham iba a tener una descendencia muy grande, una descendencia que saldría de su propia sangre y carne. O sea, un hijo de él, y de ahí se iba a descender toda la descendencia de Abraham. Y así pasó, hermanos. Abraham con el tiempo tuvo un hijo de su propia carne y sangre, con su esposa Sara, el cual fue el heredero de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, y de donde iba a salir toda la descendencia que Dios le había prometido a Abraham, donde le dice que será más grande su descendencia como las estrellas del cielo que no se pueden contar. Así de grande iba a ser la descendencia de Abraham, pero de su propia carne y sangre. Y así fue, porque Abraham tuvo un hijo de Sara, de la promesa que Dios se había hecho, un hijo de su propia esposa. Y de ahí sale toda la descendencia de Abraham. Ese hijo fue Isaac, el que tuvo con Sara. Por eso dice la palabra de Dios cuando le dice a Abraham, donde le dice, mira al cielo y cuenta las estrellas. Si puedes, así será tu descendencia. Y así fue su descendencia de Abraham. Porque fíjate bien, una de las cosas admirables de nuestro Dios, que Dios lo que promete, lo cumple. Por eso Abraham creyó en las palabras de Dios, porque sabía que lo que Dios le estaba prometiendo en el pacto se lo iba a cumplir. Y Abraham lo creyó y puso fe en Dios. Por eso la pregunta es muy importante, hermanos. ¿Tú crees de veras en las palabras de Dios? ¿Crees realmente en la palabra de lo que Dios te dice en tu vida? ¿Y tienes fe en Dios? Así como Abraham creyó y tuvo fe en Dios. Por eso se consideró amigo de Dios y fue justo ante los ojos de Dios. Fíjate, fue amigo de Dios y fue justo ante los ojos de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Abraham le preguntó, Señor, ¿en qué conoceré yo que será mía esta tierra? Le contestó, Yahvé, tráeme una ternera, una cabra y un carnero de todos ellos de 3 años, y también una paloma y un pichón. Abraham trajo todos estos animales, los partió por mitad y puso una mitad frente a la otra. Las aves no las partió. Las aves rapaces se lanzaban sobre la carne, pero Abraham las ahuyentó. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, Abraham cayó en un profundo sueño y se apoderó de él un terror y una gran oscuridad. Entonces Yahvé le dijo, debes saber desde ahora que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no es suya. Los esclavizará y los explotarán durante 400 años. Fíjate, también Dios le dice y le advierte a Abraham y le dice, debes saber que tu descendencia tuya, la descendencia que va a salir de tu persona, debes saber que serán forasteros
en una tierra que no es suya, y los esclavizarán y los explotarán durante 400 años. Aquí Dios le estaba advirtiendo que su descendencia iba a ser esclavizada durante 400 años. Y así pasó, hermanos. El pueblo de Israel, que era la descendencia de Abraham, fue esclavizada durante 400 años por los egipcios, tal y como Dios se lo había anunciado a Abraham. Así sucedió. Y así pasó, tal y como Dios lo había dicho. Porque lo que Dios habla por su boca se cumple. Y por la boca de Dios salió decirle a Abraham que su descendencia iba a ser esclavizada por 400 años. Y así fue. El pueblo de Israel fue esclavizado por Egipto durante 400 años. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero yo vendré a juzgar a la nación que los ha oprimido y después saldrán cargados de riqueza. Y así pasó. El pueblo de Israel duró 400 años esclavizado por Egipto. Egipto los forzó a trabajar, a hacer trabajos duros, los esclavizó durante 400 años. Y tal y como Dios le había dicho a Abraham, que a los 400 años él vendría a juzgar a la nación que los tenía esclavizados, así pasó. Dios cumplió su palabra y a los 400 años él mandó a Moisés, siervo de Dios, para que sacara al pueblo de Israel de Egipto, hermanos. Por eso es lo que te digo. La palabra que sale de la boca de Dios se cumple, hermanos. Esa debe ser una gran certeza para nosotros y creer que todo lo que Dios nos ha dicho, así será y así se cumplirá. Por eso yo te he testificado en todos los videos que Dios ha prometido la vida eterna para toda la humanidad. Y así se va a cumplir, hermanos. Así se va a cumplir en su determinado momento. Aquí tuvieron que transcurrir 400 años que fueron esclavizados el pueblo de Israel. Y a los 400 años Dios los liberó por medio de Moisés. Así también nosotros. Dios ha prometido la vida eterna. Va a llegar el tiempo señalado que tiene Dios y se va a cumplir. Por eso te pregunto, hermano, ¿tú realmente crees en la palabra de Dios? ¿Tienes fe en Dios o no crees, hermano? ¿O no crees en lo que Dios dice por su palabra? Porque yo sí creo en la palabra de Dios y sé que lo que Él dice se cumple. En mí no hay ninguna duda en lo que Dios dice, hermanos. A pesar de mi imperfección que tengo, a pesar de que soy pecador como todos los seres humanos y no lo puedo ocultar ni negar, a pesar de esa imperfección y de lo pecador que soy, yo sí creo con todo mi corazón en la palabra de Dios y tengo la plena confianza y fe en que se cumplirá. Así como Abraham creyó y tenía confianza en fe y fe en que se cumpliría y se cumplió la palabra que Dios le había anunciado. Desde su descendencia, desde entregarle la tierra que emana leche y miel hasta sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que iba a ser durante 400 años, hermanos. Fíjate, 400 años. Date una idea del tiempo que pasó de 400 años. Pero a Dios nunca se le olvida lo que Él dice y menciona, y mucho menos lo que Él promete. Y la promesa de vida eterna es una promesa de Dios que se va a cumplir. Y dice la palabra de Dios, pero yo vendré a juzgar a la nación que los ha oprimido y después saldrán cargados de riqueza. En cuanto a ti, irás a reunirte con tus padres en paz y serás sepultado después de una
ansiedad dichosa. Fíjate, todavía hasta le anuncia Dios a Abraham y le dice que él se vaya a reunir en paz con sus padres. Le está hablando ya de su muerte, de cuando Abraham va a morir. Dios le dice, tú vas a irte a reunir en paz con tus padres y vas a morir a una edad ya muy avanzada, una edad muy vieja. Pero, dice la palabra de Dios, serás sepultado en una ansiedad dichosa. O sea, morirás ya muy grande, pero morirás muy dichoso. Y así pasó. Abraham murió una persona grande, tal y como Dios le había dicho. Y Abraham fue a descansar en paz, como la palabra de Dios dice, con sus padres. Y fue sepultado, hermanos. O sea, fíjate, todo lo que Dios le dijo a Abraham y todo eso que Dios le dijo y le mencionó, todo se cumplió al pie de la letra, hermanos. Esto debe ser confianza para mí y para ti, que tenemos un Dios que realmente cumple lo que promete, cumple lo que Él dice. Y si Él ha dicho que te acompaña día a día en tu vida y que Él te protege de cualquier mal que te pueda pasar, créelo, hermano, en tu vida. Cree que Dios te acompaña y ten fe en Dios, hermano. Nunca dudes. Puedes dudar de cualquier otra cosa, pero nunca dudes de Dios. Te hago esa cordial invitación. Duda de cualquier otra cosa. Duda de cualquier ser humano, de cualquier persona. Duda. Pero nunca dudes de Dios, hermano. Nunca dudes de Dios. Cree realmente en lo que Dios te dice y pon tu fe realmente en Dios, creyendo que todo lo que Dios nos dice y nos menciona se cumple tal y como Él lo dice, porque así pasó con Abraham. Dios le hizo la promesa, le hizo un pacto y todo se cumplió a su determinado tiempo. Eso también que nos quede muy claro. Todo se va cumpliendo en el tiempo estipulado por Dios, no en tu tiempo, hermano, porque en vez estamos en un error, nosotros los seres humanos creemos en Dios, tenemos fe en Dios, pero muchas veces queremos que las cosas se cumplan en nuestro tiempo que nosotros queremos, y ese es un error. No, hermanos. Las cosas se van cumpliendo en el tiempo que Dios tiene estipulado, que te quede muy claro. Un ejemplo muy simple de lo que tú y te acabamos de leer la lectura. Dios le menciona a Abraham que su descendencia iba a ser esclavizada durante 400 años. Era el tiempo que Dios había estipulado que iba a estar su descendencia de Abraham esclavizada y que a los 400 años Él iba a venir a liberarlo. Y así pasó. Pero fue en el tiempo que Dios había estipulado. Esto es algo que nos tiene que quedar muy claro a mí y a ti. Y muchas veces nosotros queremos que las cosas se cumplan cuando uno quiere. Queremos algo y queremos que se cumpla cuando uno ya quiere. Y no es así, hermanos. Las cosas se van cumpliendo de acuerdo al tiempo que Dios tiene estipulado. No se cumplen a la de ya, no, hermano. Dios para todo tiene un tiempo y en ese tiempo se cumple lo que Dios ha dicho. Así como lo dice en esta lectura, que en los 400 años Dios iba a venir a liberar a la descendencia de Abraham, y así pasó. Exactamente a los 400 años Dios cumple su palabra y viene y libera al pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, hermanos. Entonces también que nos quede esto muy claro. Las cosas se van cumpliendo de acuerdo al tiempo que Dios tiene estipulado en tu vida, hermano. Y sigue diciendo la palabra de Dios.
Tus descendientes de la cuarta generación volverán a esta tierra, que no te puedo entregar ahora. La tierra que Dios le estaba prometiendo a Abraham en el pacto que se le iba a entregar a su descendencia. Le dice la palabra, le dice Dios a Abraham que la cuarta generación de la descendencia de Abraham iba a volver a esta tierra que no te puedo entregar ahora, pues la maldad de los amorreos todavía no ha merecido que yo se la quite. Cuando el sol ya se había puesto y estaba todo oscuro, algo como un calentador humeante y una antorcha encendida pasaron por medio de aquellos animales partidos. Aquel día Yahvé pactó una alianza con Abraham diciéndole, pactó una alianza con Abraham, pactó un acuerdo con Abraham, diciéndole, a tu descendencia daré esta tierra, el torrente de Egipto hasta el gran río Eufrates. A tu descendencia se la daré. Y así pasó, hermanos. A la descendencia de Abraham le dio esa tierra, pero vuelvo a explicar, se la dio en el tiempo que Dios tenía estipulado y se las dio, hermanos. Porque todas las cosas se van realizando al tiempo que Dios tiene estipulado. Por eso es que todas las cosas tienen un tiempo para Dios para que se realicen. Pero ten la confianza que todo lo que Dios nos dice se va a cumplir en el tiempo que Dios tiene estipulado, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. El país de los quenitas, de los ceniceos y de los almaneos, los hititas, de los fariseos y los refaitas, de los amorreos, de los cananeos y de los jebuseos y de los gergeseos. Dios le menciona todas las tierras que les iba a dar a la descendencia de Abraham, hermanos. Y así como Dios se lo prometió a Abraham, así se cumplió, hermanos. Esa debe ser una fortaleza para ti y para mí en nuestra vida, hermanos. Bien, mis hermanos, aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la cojamos en nuestras manos y que la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo que la pongamos en práctica, porque al ponerla en práctica, primeramente, estamos siendo obedientes hacia lo que Dios nos pide que hagamos en nuestra vida. ¿Qué es lo más importante? Ser obedientes a lo que Dios nos pide que hagamos en nuestra vida, hermanos. Eso es muy importante. Y sigue diciendo, y también al ser obedientes, estamos transformándonos al hombre nuevo que Dios quiere que seamos. Ese hombre espiritual que es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido haciéndole una oración al único y Dios verdadero Yahvé. Papito hermoso, Padre bueno, tú que has formado todas las cosas, y entre todas las cosas que has formado, estoy yo, Padre Dios Yahvé, que tú me has formado. Gracias te doy, mi Padre Dios Yahvé, por la salud y las fuerzas. Gracias te doy por el techo que me brindas, por los alimentos y las bendiciones que yo recibo día tras día, yo y mi familia, papito hermoso. Padre Dios Yahvé, hoy quiero pedirte a que nos ayudes a que fortalezcamos nuestra fe, a que día a día nuestra fe vaya siendo más y más y más fuerte, a que nuestra fe se vaya siendo fuerte a fuerte día tras día, Señor, y que esa fe sea
la fe, creyendo solamente en ti, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Te lo pido por tu Hijo amado Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte hoy en este día, oh Padre Dios Yahvé. Queremos glorificarte, glorificar tu precioso y grandísimo nombre y agradecerte todo lo que nos das, reconociendo que todo lo que somos y tenemos es gracias a ti, oh Padre Dios Yahvé. Por eso queremos agradecerte por medio de esta alabanza, oh Papito amoroso y Dios y verdadero Yahvé. Proceso, todos se fueron, en desespero, los que estaban huyeron. Sé que sola estaría y que todo acabaría, sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Dijo que Él conmigo estaría, que su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no quisiera de día y de noche me acompaña. Hasta en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Que Él dijo que conmigo estaría y que su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, algo jamás podrán lograr que yo deje de adorar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, yo no dudaré. Él es mi amigo fiel. En mi debilidad me sustentará, mi espíritu me da, Él conmigo está. Me falte todo, en su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr que yo deje de adorar y glorificar. Me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos él.
Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. En su presencia. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe por siempre y para siempre, y nos guíe por el camino correcto, para así poder llegar a la presencia del Padre, de nuestro Padre y Dios Yahvé. Amén.